Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo el resumen del capítulo 4 de Loki. Espero que les guste. También acá arriba tienen una lista de reproducción con los resúmenes de los otros capítulos. Sin más por agregar, comencemos. Este capítulo inicia con Sylvie siendo capturada por la Agencia de Variación Temporal, por Renslayer, quien parece en ese momento ser un soldado. Sylvie, a punto de ser juzgada, logra escapar del juicio, robándole el Tempad a Renslayer. Luego podemos ver a esta que se acerca a los guardianes. Así inicia este capítulo. Vemos que Mobius y Renslayer discuten sobre todo el problema que hay con Loki y la variante sueltos. Mobius quiere hablar con la gente que había sido secuestrada por Sylvie, pero Renslayer le dice que estaba muy mal y murió. Luego nos trasladamos a la Mentis 1, donde estaban Sylvie y Loki a punto de morir por el apocalipsis en ese lugar. Sylvie le cuenta a Loki que ella fue secuestrada como variante de muy chica por la ABT y su realidad siendo eliminada, logrando escapar y viviendo toda su vida así, escapando de ellos durante mucho tiempo. Logra tomar la mano de Loki y esperar a su fin, pero en las oficinas de la ABT logran ver una variación en un apocalipsis, algo raro. Así logran abrir dos portales para poder salvar a Loki y Sylvie, pero estos son encarcelados y separados. Loki discute con Mobius sobre que este lo traicionó, pero Loki le dice que son variantes de la ABT, lo cual a Mobius parece no importarle por ahora, y lo lleva a un bucle donde una guerrera de Asgard, Sif, le pega en un bucle infinito sin fin. Mobius quiere interrogar a Sylvie, pero Renslayer no la deja, diciéndole que mejor interrogue a Loki. Mobius se encuentra con la agente B15 y le cuenta que le dijo Loki que son variantes de la ABT, lo cual deja a la agente B15 con un poco de incertidumbre. Mobius pone fin al bucle de Loki, teniendo una charla con él, donde trata de sacarle información sobre Sylvie y sus planes. Así, Mobius se da cuenta sobre cómo se logró formar esa variación en pleno apocalipsis. Fue que Loki y Sylvie sienten algo uno por el otro, se gustan, lo cual es una muestra de amor entre los dos, un amor enfermo y retorcido que puede romper cualquier realidad. Después de esto, Loki le explica a Mobius que a todos los que trabajan en la ABT les borraron la memoria y son variaciones, que antes tuvieron una vida, lo cual Mobius parece no creerle, pero aún así todo esto lo deja con muchas dudas. Hablando de nuevo con Renslayer, haciéndole muchas preguntas sobre los guardianes, sobre por qué no deja interrogar a Sylvie, y Renslayer le responde que lo hace para protegerlo. Mobius, en un descuido, logra intercambiar el Tempad de Renslayer con el suyo, y termina viendo que la gente que había sido secuestrada de verdad estaba muerta. Pero ve un video donde ella explica que había visto su vida pasada, y que era una variante, para luego ser callada por Renslayer. Por este motivo, Mobius decide creerle a Loki. Mientras tanto, la agente B15 logra hablar con Sylvie, llevándole a un lugar donde pueda usar magia, y así decirle que le muestre sus recuerdos, ya que ella, cuando fue controlada por Sylvie, pudo ver todo. Logra ver sus recuerdos y decide poner fin a la ABT. Mobius libera a Loki y preguntándole si es verdad todo lo que dijo sobre la ABT. Loki le responde que sí, y así juntos deciden también poner fin a todo el reino de la ABT. Pero lamentablemente son descubiertos por Renslayer, y para sorpresa de todos, así es, Mobius muere. Renslayer lleva a Loki y a Sylvie ante los guardianes del tiempo, pero llega justo la agente B15 y logra liberarlos del collar que tenían, para luego luchar contra los soldados y Renslayer. B15 es derrotada fácilmente, pero Loki y Sylvie logran vencer
a todos, cortándole la cabeza a uno de los guardianes, para mostrarnos que es un robot. Loki y Sylvie, devastados, no saben qué hacer, pero Loki trata de animar a Sylvie, y justo estaban a punto de quizás darse un beso, pero lamentablemente Loki muere a manos de Renslayer. Sylvie logra derrotarla fácilmente y decirle que quiere respuestas de absolutamente todo, finalizando este capítulo. Espero que les haya gustado muchísimo este resumen. Ya están listos para ver el capítulo 5 de esta serie. Esperen, ¿hay una escena post créditos? Sí, hay una escena post créditos al final donde podemos ver que en realidad Loki no está muerto. Algo bastante común, la verdad. Y que el dios del engaño va a tener un poco de ayuda. Ahora sí, están súper listos para ver el capítulo 5. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse, que eso de verdad me ayuda muchísimo. Gracias por ver este video, soy Diego, nos vemos en la próxima. ¡Chao!